la mayor parte de nuestra población, de nuestra familia, ignora absolutamente los asuntos que tienen que ver con esto. Todavía creen que el deficiente mental es enfermo. Enfermo. Entonces yo a veces digo, si tiene enfermedad, ¿tú sabes cuál es el remedio? Porque tiene que haber un remedio, si los enfermos se curan. Entonces tengo que trabajar para decirle, es una condición, no es una enfermedad. Oye, que sí, voy enfermo, no es enfermo. Bueno, entonces tenemos nuestras propias familias para hacer el trabajo, ¿te fijas? Entonces la inclusión no puede partir evangelizándonos a nosotros mismos. Contémoslo todo. Bueno, entonces aquí dice que nos lleva la propuesta cultural, o sea, el respetar las culturas. De hecho, yo creo que si tenemos un déficit en el estudiante de pedagogía, es que no sabe lo que es lo cultural. O sea, nos damos cuenta que hay que saber lo de lo político, lo cultural. A veces yo digo, yo soy profesor de currículum, entonces, ustedes saben que el currículum significa seleccionar contenido, conocimiento. ¿Se imaginan ustedes que en este país tuviéramos una asignatura que fuera farmacología o ciencias de la salud y que todos supieran perfectamente todo lo de la ciencia de la salud y farmacología? Y el tercer ramo que vamos a ver es economía. Y, espérense, tenemos otra cosa, política. Todas las teorías, la teoría marxista. ¿Se imaginan, chiquillos? No, eso no puede estar en el currículum. Si de hecho no tiene la educación cívica. ¿Sí o no? Bueno, hay ciertos poderes fuera. ¿Cierto? Hay poderes políticos, poderes incluso eclesiásticos, perdón, ¿ya? Que son muy poderosos para decir, esto se enseña y esto no se enseña. Siempre yo doy el ejemplo de que yo cuando chico me podían preguntar cualquier cosa de los españoles, pero de los mapuches no tenía idea. Eran los salvajes. Y hoy día, ¿cómo se trata los medios de comunicación? Igual. No hay ningún cambio. No hay. Entonces, en otros países, es increíble, en otros países ya está reconocido por la Constitución el idioma guaraní en Paraguay. Está reconocido como idioma del país, la nación. Acá no tenemos el mapuche ni nada. Bueno. Y en Bolivia se define como una nación, no sé si multicultural o policultural. Así es. Multicultural, entonces quiere decir que yo estoy reconociendo las culturas, los pueblos que componen mi identidad. No homogeneizando tampoco. Entonces ahí hay un problema que hay que luchar políticamente para que la Constitución asuma, entre muchas cosas, la educación y el derecho a la salud, pero el derecho de los pueblos originarios, que no está en la Constitución. Entonces, porque puede no ser un pueblo originario de una etnia, pero totalmente se arma una identidad y un contexto totalmente distinto que requiere otro tipo de atención y eso tampoco es reconocido. Bueno, ya existen, al menos, no sé si lo han visto, pero hay unos programas para los pueblos originarios indígenas, ¿ya? Pero ¿quién lo hizo? El occidental. Sí. ¿No participó? ¿Sí o no? ¿Quién lo hizo? Yo voy a hacer un programa de multiculturalidad. Nada más que tengo un ejemplo para reforzar lo tuyo, de que si uno se va a la Patagonia, hay pueblos en la frontera argentina-chilena que son patagónicos. Pero a ellos les da lo mismo ser argentino o chileno, que en realidad viven ahí en común. Lo mismo pasa con los pueblos aymaras en el norte de Chile. Entre boliviano y chileno ellos incluso no pelean por eso, que la verdad que da lo mismo. Ellos tienen otra, no es nacionalidad, sino que otra identidad como cultura. Bueno, a raíz de todo este asunto nosotros hicimos una investigación que la presentamos finalmente y que yo le voy a dar algunos datos. ¿Qué es lo que pretendíamos? Estudiar el espacio de formación y su correlato o correspondencia con los territorios escolares. O sea, ¿qué pasaba entre la formación que tiene un profesor y cómo se desenvuelve en la escuela? ¿Hay una relación entre lo que aprendió y lo que enseña? Esa es la pregunta. ¿Sí? Profesores que trabajan en distintas universidades. Nosotros al principio pensábamos abarcar la Universidad de La Serena, por allá, una serie de cosas, pero por problemas de equipo, finalmente nos tuvimos que quedar con profesores que habían sido formados en la UPLA, en la Universidad de Concepción, en la Universidad Metropolitana y parece que en la universidad que no sale ahí, pero es en la Universidad de Alberto Hurtado, una de esas universidades. ¿Ya? Profesores que habían sido formados en esa universidad, especialmente en los proyectos llamados FIP, ustedes no lo vivieron, que son los proyectos llamados Formación Inicial Docente. ¿Sí? Entonces hicimos un trabajo para
adentrarnos en los saberes que ellos tenían, que habían aprendido, y qué sentido le daban a esta trayectoria, cómo miraban su formación desde la escuela. Ahora estaban en la escuela, cómo mirábamos el currículum, la formación, la trayectoria. Ahí está mejor explicado, ¿sí? Incluso lo subrayé, ¿ah? ¿Está bien? Subrayé, ¿no? ¿Estamos bien, no? Son las 7:30, ¿ves? Son las 4:30. Son las 4:30. Ya, perfecto. Fíjense que aquí nosotros decimos que la calidad 10-15 minutos, ¿no? docente, la educación docente, sería eso, la correspondencia entre lo que tú aprendiste y lo que vas a desempeñar. Ahí está la calidad. Fíjate. Hablamos de que cuando tú eres profesor, estás en un proceso instituyente, vale decir, estás institucionalizando los saberes propios de tu disciplina para tu desenvolvimiento profesional. Entonces, ¿qué pasa con los profesores? Entonces, hicimos un trabajo de indagación de entrevistas semiestructuradas, grupos de conversación y una técnica biográfica en colegios municipales, liceos municipales, colegios particulares y escuelas particulares subvencionadas. ¿Ya? Profesores que habían sido formados en la Universidad de Concepción, en la UNCE, en la UPLA, y me falta ahí que había una de las que no es de la universidad pública, privada, pero Alberto Hurtado. Profesores que eran especialistas en arte, en filosofía, en inglés, en educación básica y en diferencia. Yo coloqué alguna cosa de este descubrimiento, que no es ningún descubrimiento, pero que quiero compartir con ustedes. A lo mejor va a reafirmar alguna cosa, ¿no? Ahí está la opinión a este lado de un profesor. Se le preguntaron varias cosas, ¿no? El currículum, en fin. Pero algo nos dice ese Pablo. Cualquier parecido con la realidad sería pura coincidencia. Aquí dejo de hablar y ustedes me dicen que le llaman la atención. Lo hizo una compañera de nosotros. ¿Algún comentario de lo puesto? Sí, pasa. Yo, por ejemplo, con la primera opinión, respecto a nuestra formación, como se siente identificada, por ejemplo, con los ramos que llaman optativos y que en realidad no son optativos, porque están ahí, tenemos que tomar ese único optativo que hay. Y como a la vez como ridículo, porque sea optativo, pero no estamos, no están imponiendo. Esto de acá es la opinión del profesor y esto es lo que el grupo de investigación declara como conclusión. Que es no la declaración, sino que es el grupo de investigación. Lo otro que, sí. Con lo que decía mi compañera delante, en cuanto a lo que nosotros creemos que es importante saber, pero ellos ya lo tienen demarcado que esto va a ser. Aunque creamos que para nosotros a lo mejor en matemáticas tenemos muy poca, nos enseñan muy poco a abordar a los niños, no debemos más importancia a la cultura y a la comprensión. ¿Alguien coincide con lo que está diciendo tu compañera? ¿Tú eres de la universidad? Católica de Concepción. Ah, de Concepción. ¿Católica de la Santísima? Sí. Hay que probarlo aquí. La Valentina Fernández. Claro, me abrazo. Sí. Que yo siento, leyendo como lo de los investigadores, que en el fondo no cambia nada, desde la experiencia en el colegio hasta ahora no cambia nada.
De hecho, es algo que mencionó la profesora hoy en la mañana, que había como leído de un estudio que los profes se desempeñaban como según la experiencia que tenían como durante la básica y media. Pero yo siento que eso también está relacionado con que no hay profes que cambian como la estructura o que cambian el esquema en la universidad. En el fondo la universidad está funcionando tal cual como funciona la básica y la media, y eso hace que nosotros a lo mejor nos dicen deberían hacerlo así, pero no lo hacen diferente, y cuando uno no tiene esa experiencia, ¿cómo lo va a hacer después? Bueno, de alguna forma estás diciendo tú qué es lo que habría que hacer los cambios sustanciales. ¿Qué es lo que yo te comentaba de la experiencia que tuvimos nosotros? Que es cambiar la modalidad de trabajo. Al final, uno termina pensando que lo que uno ha vivido, cómo ha vivido la educación, tanto básica, media, universitaria, es lo único que existe. Al final, se cree que es la única forma de aprender, y realmente si uno investiga o ve desde afuera, otros lugares funcionan de un modo totalmente diferente. Pero a las personas, yo me di cuenta porque fui una persona que participó súper activamente del movimiento estudiantil el año pasado, bueno, y todo eso sigue, pero distinto. Y la gente le costaba al principio al menos considerar la posibilidad de un cambio, o considerar que de verdad somos sujetos de derecho y debemos tener educación de calidad porque somos dignos de. Entonces, eso mismo se provoca a nosotros, a pesar de que tengamos una más perspectiva, cuesta creer y hacer algo distinto. Creer, tener fe en eso, ¿no? Cuando yo pensé, perdón, una cosa, cuando yo venía pensando en esto, toda esta semana he estado pensando, pensaba comenzar esto diciéndole que a esta misma hora está ocurriendo esto mismo en Colombia, en Brasil, en Guatemala, Nicaragua. O sea, y que no solamente aquí, sino que en Concepción, de hecho en Concepción hay un proyecto extraordinario de la Sanmundo, ustedes lo conocen, ¿ya? Extraordinario, y se hizo con toda la gente por remoto. Entonces, creer, eso por supuesto no aparece en la tele ni nada, yo te refuerzo que todo lo que tú estás diciendo no es en vano. Está sucediendo en este momento en el norte, en pueblos totalmente ignorados, cambios educativos. Están ocurriendo. Lo que pasa, no aparecen publicados, ni en el Mercurio, ni en la televisión. De hecho, hace poco hicimos nosotros una experiencia en la universidad donde participó unas personas que hacen radio comunitaria en Santiago, radio comunitaria. Educan a través de la radio. Yo he participado, es una población. Bueno, todo eso está aconteciendo en Chile. De hecho, al evento, ¿saben cómo le pusimos? Que yo quería ponerle, no sé, lo quería poner al final ahí. Se llama Pedagogías del Destierro. Tras las huellas del otro Chile. Pedagogías del destierro. O sea, nuestras propias pedagogías, o estas pedagogías, están en el destierro. La de Freire, desterrada. La de Frenet, desterrada. Y así le podríamos dar varios. Simón Rodríguez, venezolano, en fin. O sea, de hecho, en la Facultad de Educación no se hace pedagogía de estos personajes. Entonces, en otras palabras, no es solamente la modalidad, sino también el contenido de los discursos. Cuando tú has seleccionado y no has colocado todo el saber que hay en Latinoamérica, quiere decir que estás desconociendo tu propio derecho. Entonces todavía no estamos en Chile, pero sí hay mucha gente, mucha, que es cuestión de trabajar y empezar a... Yo estoy haciendo pesquisa de esto, ¿no? Este encuentro lo hizo con gente que yo tengo, ¿ya? Y que nos sale, como te digo, ni siquiera en la web nos sacaron así, nos pusieron y nos sacaron. ¿Sí? No, si pasa, Entonces, son noticias de países que funcionan súper distintos, porque bloquea ese tipo de noticias. Entonces es muy complejo enterarse de realidades muy distintas y que funcionan muy bien. Pero ustedes lo pueden hacer. Sí. Ustedes lo pueden hacer. Le voy a dar un solo ejemplo. Hay un mexicano, Miguel, que ha escrito un libro que se llama Pedagogía del Erotismo, basado en Pablo Freire. Pedagogía del Erotismo. Bueno, la suena así, pero cuando ustedes busquen ahí, pedagogías, buscando distintas formas, por alguna razón habla de ellos. Por alguna razón habla de ellos. Perdón, ella quería hablar. Tú. Bueno, era como un poco aparte de lo que estaban hablando. Y a mí me llamó la atención ahí del análisis que se hace, de que se le da mucha importancia a las instituciones el producto. Y encuentro que es importante
fijarse en ese aspecto porque, como decía recién, la influencia que está ejerciendo organismos internacionales como la OCDE en la educación. Entonces creo que si están influenciando de esa forma las universidades, habría que tener mucho cuidado porque más bien se lo ve como algo que puede dar un producto. Por ende, difícilmente podríamos hablar de inclusión desde esa perspectiva, de que no sé, en ningún momento se toma en cuenta el proceso de la educación, por lo que lleva. Yo concuerdo mucho con la Sofi porque me encuentro como un poco paradójico que, por ejemplo, sale de calidad de educación y hablan de calidad de educación, no le ven como la relación que organizaciones internacionales del ámbito económico hablan de calidad de educación. Y como decía usted anteriormente, que los diseñadores curriculares tengan ese poder, ese alto cargo, pero yo creo que de eso, ¿cuántos son profesores? Ninguno. Cuando los profesores yo creo que son los mayores protagonistas y los principales protagonistas porque ellos están en contextos reales de educación. Para diseñar el currículum yo creo que